Buenos días, estimados alumnos. En esta ocasión vamos a realizar ejercicios de operaciones bancarias como son operaciones activas y operaciones pasivas. Como hemos podido ver en las clases anteriores, pues una operación activa no es nada más aquellas obligaciones que tiene el cliente para con el banco. Por ejemplo, un préstamo bancario, ya sea un préstamo comercial, un préstamo de consumo, un préstamo personal. Estos generan intereses y comisiones que son ingresos para el banco, mientras que las operaciones pasivas son obligaciones que tiene el banco para con el público. Por ejemplo, como mirábamos en clases anteriores, las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, certificados de depósito, entre otros. ¿Por qué son pasivas? Porque el banco le debe al público, le debe el capital y le debe los intereses que generan este tipo de operaciones y de las cuales son rendimiento o utilidad que tiene el público por mantener su dinero en los bancos. Entonces, vamos a realizar unos ejemplos de estas operaciones, de estos tipos de ejercicios, para que comprendamos un poco cómo funciona las operaciones bancarias en los bancos comerciales. Bueno, primeramente vamos a conocer un poco de los conceptos básicos como es una tasa de interés. Y una tasa de interés en las operaciones pasivas es el valor porcentual que el banco pagará al cliente sobre el saldo depositado en las operaciones de cuentas de ahorro o certificado de depósito. Ejemplo, el 2% anual en cuenta de ahorro. Y la tasa de interés en las operaciones activas es el valor porcentual que el cliente pagará al banco sobre el saldo prestado en las operaciones de préstamos o créditos. Por ejemplo, el 24% anual en préstamos de consumo. Entonces, como ya les mencionaba, pues las operaciones pasivas no es nada más aquel porcentaje que el banco le paga a sus clientes por mantener X cantidad de dinero en sus cuentas. Y la operación activa es el porcentaje que el banco le cobra a sus clientes por prestarle un dinero por un plazo determinado. Otro concepto básico es el plazo. En operaciones pasivas es el tiempo durante el cual el cliente ha mantenido su dinero en las cuentas de ahorro o certificados de depósito, mientras que en las operaciones activas es el tiempo durante el cual el cliente ha usado el dinero del banco en las operaciones de préstamos o créditos. Esto ya llámense créditos de consumo, créditos personales, créditos comerciales, entre otros. Entonces, ejemplo para ambas operaciones, el tiempo o el plazo puede ser un mes, 3 meses, 6 meses, un año, etc. Entonces, recordemos que de un año en adelante son operaciones a largo plazo. Entonces, de un mes, 3, 6 y un año son operaciones de corto plazo. Ya, también lo podemos tener en días como 30 días, 90, 180, hasta 360 días, que equivalen a tener un año. Monto o saldo. En las operaciones pasivas es la cantidad de dinero en las que las cuentas de ahorro o certificados de depósito, es decir, nosotros mantenemos $1000 o 1000 córdobas en las cuentas de ahorro. Ese es el monto o el saldo que tenemos en esas cuentas. En las operaciones activas es la cantidad de dinero desembolsada por el banco en las operaciones o préstamos de crédito. Entonces, el monto hace referencia al valor original de una operación activa.
El saldo hace referencia a lo que aún está pendiente por pagar en una operación activa. Para calcular los intereses tenemos la siguiente fórmula. En las operaciones pasivas tenemos que el interés va a ser igual a la tasa de interés anual entre los 365 días del año con calendario. A esto por el monto, por el plazo en día o bien por los días transcurridos. En las operaciones activas, el interés va a ser igual a la tasa de interés anual entre los 360 días del año comercial por el monto, por el plazo en días. ¿Cómo así? Ya lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. El ejercicio de operaciones pasivas, por ejemplo. Calcule los intereses de un certificado de depósito a plazo, conocido como CDP, por el monto de $5.000 con una tasa de interés anual del 6% y el plazo de 3 meses o 90 días. Ok. Entonces, aplicamos la fórmula. La fórmula es, el interés va a ser igual a la tasa anual entre los 365 días. El resultado que nos den eso lo vamos a multiplicar por el monto y por el plazo en día. Entonces, teniendo la fórmula, hay que identificar qué datos nos da el ejercicio. Por ejemplo, tenemos y conocemos cuánto es la tasa de interés anual, en este caso es del 6%. También conocemos el plazo, que son $5.000, perdón, el monto, que son los $5.000, y también conocemos el plazo en días, que son 90 días. Entonces, el monto, 5.000, la tasa de interés anual del 6%, el plazo en día, que es 90 días. Entonces, aplicamos ya identificando todos los datos que el ejercicio nos brinda, entonces aplicamos la fórmula y sustituimos los datos. Entonces, el interés va a ser igual al 6%, que es la tasa de interés anual, entre los 365 días del año calendario. Cabe mencionar aquí una de las diferencias entre una operación pasiva y una operación activa, que es en los días. En el caso de las operaciones pasivas, los bancos generalmente toman como referencia los 365 días del año calendario. Y para las operaciones activas, el banco toma como referencia los 360 días del año comercial. Entonces, sustituimos en la fórmula el 6% entre 365 días. A esto lo multiplicamos por el monto, que son 5.000, y por el plazo, que son 90 días. Entonces, hacemos los cálculos. Sabemos que si dividimos el 6% entre los 365 días, nos va a dar acá, disculpen, primeramente vamos a pasar la tasa anual en términos decimales. Generalmente esto es una regla de 3 que se usa acá, pero ya sabemos, más que todo, solo lo que hacemos es que el 6% lo dividimos entre 100 para que nos dé en términos de decimales. ¿Por qué entre 100? Porque el 100 es el 100% que nosotros se usa generalmente para pasar los términos, los porcentajes en términos de decimales. Entonces el 6% lo vamos a sustituir por el 0.06. Eso siempre lo dividimos entre los 365 días del año calendario. Lo multiplicamos por los 5.000 y lo multiplicamos por los 90 días. Entonces, hagamos los cálculos. Efectivamente, venimos y multiplicamos y dividimos primeramente el 0.06 entre los 365 días,
que nos va a dar a 0.00016438. Ok, en su calculadora les va a dar 1.6438 elevado a la menos 0,4. Cuando tenemos ese resultado en la calculadora elevado a la menos 0,4, que indica que tenemos 4 0 antes del 1.64. Entonces venimos y sustituimos, son 4 ceros, tenemos el primer 0 antes del punto y 3 ceros después del punto, y ponemos la respuesta que es 16,438. A esto venimos y lo multiplicamos por los 5.000, que es el monto, y por los 90, que son los días, que nos va a dar un resultado de 73.98 dólares. ¿Qué significa esto? Que por invertir en un certificado de depósito con un monto de 5.000 dólares y un plazo de 90 días, el inversor o yo, por ejemplo, al llegar a un banco y yo abro un certificado de depósito, yo me voy a ganar por 90 días, me voy a ganar de intereses 73.98 dólares. Sí, seguimos con otro ejemplo de operación pasiva. En este caso es calcular los intereses de una cuenta de ahorro por el monto de 15.000 dólares con una tasa de interés anual del 2% y el plazo de 6 meses o equivalente a tener 180 días. Igual, aplicamos la misma fórmula porque es una operación pasiva, que es el interés igual a la tasa de interés anual entre 365 días por el monto por el plazo en días. Entonces tenemos el monto, 15.000, la tasa de interés anual, el 2%, y el plazo en día, 180 días. Venimos y sustituimos la fórmula, el 2% entre 365 días por los 15.000 por los 180 días. Entonces pasamos la tasa de interés en términos de decimales, en este caso es 0.02 y lo pueden comprobar haciendo la división del 2 entre 100. Entonces el 0.02 entre 365 días del año calendario por los 15.000 por los 180 días. Igual a 0.4 veces 0, 54,79. Este es el resultado de dividir 0.02 entre 365. A este resultado lo multiplicamos por los 15.000, que es el monto, por los 180 días, que nos va a dar un interés ganado por ahorrar 15.000 dólares a un plazo de 6 meses, nos va a dar un interés de 147.95 dólares. Ese es lo que nosotros ganaríamos al abrir una cuenta de ahorro por un monto de 15.000 dólares a un plazo de 180 días y con una tasa de interés del 2%. Seguimos con una operación pasiva donde, por ejemplo, Luis apertura una cuenta de ahorro en el banco del inversor con un monto de 3.000 dólares con una tasa de interés del 3% anual y nos pide que calculemos los intereses generados por un año. Igual, solamente vamos a aplicar la misma fórmula y a sustituir los datos. En este caso, el monto son 3.000 dólares, la tasa de interés anual del 3% y los plazos en días, 365 días del año calendario. Sustituimos en la fórmula el 3% entre los 365 días por los 3.000 por 365 días. Recordemos que vamos a trasladar el 3% que tenemos
en porcentaje a términos de decimales, que es igual a tener 0.03 entre los 365 días del año calendario por los 3.000 por los 365 días. Al dividir 0.03 entre los 365 días, nos va a dar a 0.4 veces 0, 82,19. Este resultado lo multiplicamos por los 3.000 por los 365 días, que va a ser igual a tener $90. ¿Qué quiere decir esto? Que al aperturar la cuenta de ahorro en el banco de inversor por un monto de $3.000, Luis va a ganar de intereses $90 por un año que mantenga ese mismo monto en todo ese año. Ok, a continuación vamos a ver ejercicios de operaciones activas. Como les comentaba, las operaciones activas son los préstamos que le hace el banco a sus clientes por un monto y por un plazo determinado. Por ejemplo, calcule los intereses de un préstamo personal por el monto de $1.000 con una tasa de interés anual del 48% a un plazo de un año. Entonces, aplicaríamos la misma fórmula, lo único que va a cambiar son los 360 días. En la operación pasiva aplicamos 365 días del año calendario. Para las operaciones activas se aplican 360 días, pero del año comercial. Entonces, ya identificamos los datos que nos da el ejercicio, que en este caso es el monto por $1.000, la tasa de interés anual del 48% y un plazo de un año, equivalente en días a 365. Entonces, sustituimos en la fórmula, tenemos que la tasa de interés anual del 48% entre los 360 días del año calendario por el monto, por el plazo en días. Entonces, recordemos que el 48% lo pasaremos en términos de decimales, que equivale a tener 0.48 entre 360 por el monto por los días, que son por 1.000 por 365 días. Entonces, 0.48 entre 360 nos da un resultado de 0.0033333. A este resultado lo multiplicamos por los 1.000 por los 365 días del plazo, que equivale a que si realizamos o solicitamos un préstamo personal por $1.000 ante un banco con una tasa de interés del 48% a un plazo de un año, tendríamos que pagarle al banco adicional del capital, que son los $1.000, tendríamos que pagarle al banco intereses por el monto de $486.65. Entonces, ¿por qué se activa? Porque esos intereses que yo como cliente le pago al banco, para el banco son ingresos. Es decir, es ganancias que va teniendo el banco por cada préstamo que realiza. Seguidamente tenemos otro ejercicio como es calcular los intereses de un préstamo comercial por el monto de $6.000 con una tasa de interés anual del 30% y un plazo de 3 meses o equivalente a 90 días. Aplicamos la misma fórmula de interés simple, identificamos los datos que nos da el ejercicio, en este caso el monto son $6.000, la tasa de interés anual del 30% y un plazo en días de 90 días. Sustituimos siempre, recordemos que la tasa de interés anual lo pasamos en términos de decimales, que equivale a tener 0.3 entre 360 por los $6.000, que es el monto que va a prestar el banco
por el plazo que son los 90 días, que equivale a pagar intereses de, si dividimos punto 3 entre 360 nos da un resultado de 0.0008333 por $6.000 por los 90 días, que equivale a pagar intereses de 449.99. ¿Qué quiere decir? Que el cliente adicional del capital, que son los $6.000, le pagará al banco $449.99. Para el cliente, este es un costo financiero. Para el banco, este es un ingreso por un préstamo comercial. Tenemos otro ejemplo de operación activa que calcule los intereses de un préstamo de consumo por el monto de $3.000 con una tasa de interés anual del 36% a un plazo de 6 meses o equivalente a 180 días. La misma fórmula. Identificamos los datos, que el monto son $3.000 a una tasa de interés anual del 36% y un plazo de 6 meses o 180 días. Aplicamos, sustituimos la fórmula. La tasa de interés del 36% lo pasamos en términos decimales, que es igual a tener 0.36 entre los 360 días del año comercial por el monto, que son los $3.000 por 180 días. Si dividimos 0.36 entre 360, vamos a tener a 0.0001. Esto lo multiplicamos por los 3.000, por los 180 días, y nos da un interés a pagar de $540. Es decir, por un préstamo que se haga por el monto de $3.000, tendremos intereses que pagarle al banco por $540. Entonces, una vez explicado los ejercicios de operaciones activas y pasivas, pues tenemos de tarea ejercicios de operaciones pasivas. Ahí tenemos dos, estos dos son de cuentas de ahorro con montos de $12.000 y $5.000 y tasa de interés del 4.5% y el 1% de interés. Tenemos acá también operaciones pasivas de apertura de cuenta y certificados de depósito, y tienen también como tarea operaciones activas, que son préstamos de consumo, préstamo comercial. Entonces, estimados alumnos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero verlos pronto y cualquier consulta estoy a la orden.